El campeonato chileno ahí nomás. Vamos a ver lucha libre mejor, en barro. De 100 puntos, la Cato salió campeón como si con 50, ¿no? Vamos a ver lucha libre en barro y Ya, pongámosle. ¿En qué quedamos? Energía. Esto fue lo último que vimos, ¿cierto? Sí, Energía. eso mismo. Y vimos que habían dos tipos de energía, ¿cierto? Hasta ahora, que conocemos. Potencial. Bueno, hay varios tipos de energía potencial y la que conocemos hasta ahora es gravitatoria, que es la gravitatoria, que era la que producía la gravedad. Fuerza agregada. Ujú. Y el otro tipo de energía que vimos, no, cinética, que era debida al movimiento del cuerpo, ¿cierto? Movimiento de los cuerpos, sí. Bueno, y esta, como es del movimiento, dependía de la velocidad. Y esta, como dependía de la gravedad, depende de la altura y de nuestra constante gravitacional de aceleración. Entonces, hasta ahora hemos visto esas dos energías, ¿cierto? Hay un principio que es fundamental en la física, que esta cantidad que nosotros llamamos de energía en un sistema donde no hay agentes externos actuando, no hay roce con el ambiente, la energía total del sistema se va a conservar, me salió, se va a conservar. Bueno, entonces, si a esto le ponemos, bueno, así le habíamos puesto la energía cinética, que igual acá, K de Kinect, cinetic. Y a la potencial, ¿cómo lo pusimos? No lo pusimos, no. Energía potencial, no lo pusimos así. Bueno, en ese caso igual a esta le ponemos energía cinética nomás. Y bueno, la energía total del sistema es una cantidad que se conserva en el tiempo. Eso es algo muy extraño. O no extraño, tiene sentido común, pues. ¿Y para dónde se va a ir esa energía en un sistema cerrado? Para ni un lado, po. Entonces, esta nueva energía, que es la energía total, la llamamos energía mecánica. Sí, 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 sí. Mecánica. Y esto es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y eso es Mm, una constante. Ya. Ya, dale. Es decir, Ya. Yo ¿qué, acá. qué, Fuimos, quedamos en eso. qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí hablando? ¿Qué en eso que se conserva? Ya. Aló, aló, ahí. Sí, mister, por favor, si está hablando por teléfono. Ya, bueno. Eso. Me confunde, caballero. Yo igual me confundí. Ya, sí, sí, sí estuve. Bueno, por arriba la pizarra, profe. Claro. Voy a mutear a este loquillo que está hablando por teléfono y me Ya. enreda. Ya, dale, sí, te entiendo. École. Ay, me entiende que lo Mm, muteé. Bueno, no hay problema. Ya. Bueno, ¿Quién es Sebastián Robbins? claro. Desactiva el audio. Ya. Y yo lo silencié. Ya, vamos de nuevo. Nos distrajo nuestro compañero Sebastián Robbins. Tenemos nuestros dos tipos de energía. La potencial y la cinética, ¿cierto? Potencial, cinética. Bueno, y que dijimos que la energía cinética depende del movimiento y la potencial es hecha por la fuerza de gravedad. Y introdujimos un nuevo concepto que es la energía mecánica.
y dijimos que era la suma de estas dos energías, de la energía cinética y la energía potencial. Y concluimos, bueno, esto es un principio que se observó en varias partes del mundo. O sea, fue una... No sé cómo se llama ese fenómeno, cuando se descubre en varias partes a la vez. Y sin... Rodrigo Vergara... ah, se descubre en varias partes a la vez. Fue creo que Antoine Lavoisier, no sé quién más. Y se dieron cuenta que en un sistema cerrado, la energía total del sistema, es decir, la energía cinética más la energía potencial, se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al tiro. Dejo caer una bola de masa m desde una altura h. Va cayendo. Al tiro un problema. Ejemplo. La velocidad al llegar al final. Sin las ecuaciones de cinemática. Porque si se recuerdan en cinemática, igual lo podíamos calcular. Pero ahora la podemos calcular desde otra perspectiva. Que es aplicando nuestro principio fundamental de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué es esto? La energía se conserva en el sistema. Entonces, como primer ejemplo, dejo caer una pelota desde una altura h, h cualquiera, y yo les pregunto cuál es la velocidad de la pelota antes de llegar al suelo. Trr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 r
¿Por qué? ¿Cuando llega al suelo o antes de que llegue? Justo el momento instantáneo antes de tocar el suelo. Ahí su velocidad va a A ver, ser máxima, po. Yo la dejo caer en todo caso. Ojo, pum, la dejo caer nomás. de cero a más, antes de topar el suelo, velocidad máxima. Claro, po. Aquí, obvio, pues como cuando tú dejáis caer algo. Tenemos velocidad inicial y. Sí, pero lo vamos a hacer sin las ecuaciones cinemáticas. Lo vamos a hacer aplicando la conservación de la energía. Entonces yo le dije que la energía se conserva en todas partes aquí. Vamos a llamar este el punto 1 y aquí antes de tocar el suelo el punto 2. ¿Ok? Y eso, pues. Entonces la energía total, que es la energía mecánica que dijimos, va a ser igual en 1 y en 2. Mire, qué simple esa ecuación. Tiene sentido, porque la energía total del sistema sea la misma en ambos lados. Entonces, ¿qué energías tenemos? La cinética 1, que sería, ya pongamos un medio, que es la misma masa, velocidad 1, que en 1 al cuadrado, más la altura 1, y eso va a ser igual a esto de acá, a la velocidad en 2 al cuadrado, más la altura mgh, no se alcanza a ver para allá, h2, la altura 2. Ahí planteamos nuestra ecuación de conservación de la energía. Es decir, la energía en el instante 1, que es todo esto de aquí, va a ser igual a la energía total en el instante 2. Pero ya, aquí vamos cancelando términos. Primero sabemos que la dejamos caer esta pelota, ¿cierto? Entonces la velocidad en 1, ¿cuánto vale? Cero. Claro, la velocidad en 1, Cero. la velocidad en el instante 1 es 0. Entonces eso, no, con otro colorcito para que... Eso vale 0. Bueno, la h1 lo conocemos, ¿cierto? La velocidad en 2 es lo que buscamos. Y la altura 2 también sabemos que es 0. Entonces eso, pum, 0. Y vamos llegando ya, mira, al tiro. Llegamos al tiro a la solución del problema. Llegamos a esta ecuación, mg... Vamos a dejarlo como h nomás, no h1.
es igual a 1/2 de m por la velocidad 2 al cuadrado. Mira, ¿qué más se nos cancela? Se nos cancela las masas, no depende de la masa del cuerpo la velocidad. Depende de la gravedad y de la altura. Solo de la gravedad y de la altura de la cuestión, po. Entonces la velocidad al final, ahí despejando directamente, llegamos a que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2GH. ¿Cachai? Pum. Ahí aplicamos nuestro problema, la conservación de la energía. Es un método mucho más simple, ¿cierto? Que bueno, con las ecuaciones cinemáticas. Porque es más profundo igual, pues. Aquí estamos aplicando que se conserva una cantidad. Hay otras cantidades que se conservan en física. A ver, voy a detener esta grabación de aquí, de eso. De zoom, qué maldito zoom. No sé si conocen lo que es el momentum angular, el momentum en sí, que son cantidades que no vimos en este curso, pero... ¿El qué, profe? El momentum. Ujú. Yo todavía conozco momentum, pero no físico. No es física. Momentum es una cantidad física, es un vectorial que es la masa por la velocidad. Y hay otra cantidad que se llama momentum angular, que es el producto cruz entre R y el momentum. Bueno, esas son otras cantidades que también se conservan, pero no las vamos a ver en este curso. Pero es raro que se conserven ciertas cantidades en el tiempo en la física, que es algo muy fundamental y de las bases de la física. Manejar ese concepto de conservación. Es decir, que hay una cantidad que es constante en todo el tiempo. Por ejemplo, la energía mecánica en estos sistemas. Ok, perfect. Vamos con otro, al tiro nomás. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algo que quieran decir al respecto? Se borra entonces todo. ¿Nos vamos a chacar al tiro, no? A ver, aquí tengo unos problemitas que traje especial para ustedes. Ya. Nuestros queridos planos inclinados. Esto vale ya 35 grados. Y para que aprovechemos aprender, siempre es útil aprender un poco de trigonometría. Bueno, la longitud de este plano inclinado, que vamos a llamar L, que es todo esto de aquí hasta acá, es L. Y L es igual a 20 metros. Y hay una pelota aquí. Cogemos la pelota ahí. Plum. ¿Qué más nos dicen? Ah, que su masa, la masa de la pelota, es de 15 kilogramos. Ok. Y nos preguntan, ¿cuánto es la energía potencial de la pelota en ese instante? Ya, pregunta 1. La energía potencial. Pregunta 2. ¿Cuál es la velocidad al llegar a la base del triángulo? O sea, aquí en ese punto. Velocidad final, vamos a ponerle. El vértice abajo. Claro. Y la pregunta 3. ¿Con qué velocidad va cuando está a una altura de 1 metro respecto al piso? A 1 metro.
¿Estamos? Se entiende la pregunta, ¿no? La número uno, ¿cómo era, profe? Que dice que Nos preguntan por la energía potencial de la pelota. En el. Cuando está quieta, po. No hay nada abajo, sí. Repito el problema. Conservación del. Conservación. La energía se conserva. Nada se pierde, todo se transforma. es Hermano. una C y una P, ¿cierto? ¿De qué? ¿Cuál? ¿Cómo? En la uno, CP, energía potencial. Sí. Energía potencial. EP. EP. Sí, es que escribí mucho, muy mal. Mucho, muy mal la E. Cuidado, no. Está medio malo el pulso. Ay, ahí como que ahí. Ya, entonces, la primera pregunta es la energía. Mira, los datos que nos dan, ¿cachai? Nos dan poca información en realidad. Y que son en realidad las cosas que uno generalmente puede medir en un, en un problema de la vida diaria, po. Por ejemplo, estás en una pendiente, sí, no, tú no podés medir a cuánta altura estás, pues. Mides más o menos aquí esto. Y bueno, y el ángulo igual, pues. Eso, ¿cómo mediríamos el ángulo? No, 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 no. Deme un segundo. Ya. Entonces, primero, una pregunta igual relativamente simple. Nos preguntan, ¿cuánto es la energía potencial de la pelota? ¿Cómo dijimos que se calculaba la energía potencial? Oh, ¿cuál era el cable de esto? El cable de esto. Ah, ya. Para no dejar las cosas. Ah, pero este tampoco. Ya. Ya, pues, chiquillos. Vamos, 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 vamos. Como día lunes. Como día. Masa por gravedad por altura. Correcto, señor. Correcto. Entonces calculamos la energía potencial que es. Vamos con el otro color. Masa por gravedad. La aceleración de gravedad por la altura. Pero ojo, ¿cuál es la altura? Nosotros nos dieron la longitud del plano. Nosotros necesitamos saber esta cantidad, que es la altura. Es un cateto que se forma a través del triángulo ese que tenemos. ¿Cómo calculamos esa cuestión? Con nuestra querida trigonometría. El seno de 35 es cateto opuesto partido por hipotenusa. Muy bien, excelente. Entonces, seno de 35 grados es igual a la altura dividido en la longitud que nosotros medimos, po. Y esto, por lo tanto, la altura va a ser igual a... ¡Uy, se pega esta cuestión! Está medio pegote. La longitud por el seno de 35. Perfecto. Entonces ya calculamos la altura. Y si tenemos la altura, tenemos la energía potencial. ¿Alguien con calculadora? Calculadora. Entonces la altura es 20 por el seno de 35 grados. Y el seno. 11,47. Vamos a confiar en nuestro compa. Hoy está fallando de nuevo este labio. 47 metros. Recién sacamos la altura. Nos pide la energía potencial. Energía potencial. Entonces le mandamos nomás, pues. Reemplazamos aquí. La masa, ¿cuánto nos dijeron que era? 15 kilogramos. 15 por 9,8.
Y por la altura que es 11,47. Y eso nos da un valor de... ¿Qué es lo que es el 15,98, profe? 15,9, 15,98, eso me perdí. 15 por 9,8. Perdón. Que es la masa de la pelota. La masa por gravedad. Claro. Por la aceleración de gravedad provocada por el planeta Tierra. Me dio 1686,09. 09, sí. 1686. ¿Y en, Igual. ¿Y en qué unidad estaría esto de la energía potencial? Porque ahí no estamos diciendo un número, ¿no? En Joule. Joule. Exactamente. Joules. Primera parte completada. Entonces esto es 1686. Aproximadamente. Una buena aproximación. Sí, anda mal el pulso. ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? Mucha estela. No. Poca. Pocas, yo creo que tengo que... Oh. 1686 Joule. Vamos con la segunda parte. ¿Cuánto es la velocidad final del cuerpo? ¿Cachai que igual... No, ya no les voy a decir. Para que lo piensen. Ahí tendríamos que sacarlo con la conservación de la energía, que Ex- la energía potencial sería igual que la energía cinética cuando llega al final. Aplicamos lo mismo... Perdón. Que esta cuestión está media pegada. Y ahí podríamos sacar la velocidad final. Aplicamos lo mismo que hicimos cuando la pelota caía libremente, po. Pero ahora cae sobre un Claro. plano inclinado. Pero ¿y qué cambia? En vez de poner la gravedad, se ponen los datos de los grados inclinados, ¿o no? Mira, apliquemos desde un principio la conservación de la energía. Entonces... no, eso no, eso no, eso no, esto sí. La energía inicial, total, 1, que vamos a poner aquí 1, ¿ok? 1 ahí y 2 aquí. Es igual a la energía total en 2. ¿Cuánto es la energía total en 1? Ya, mgh1 más un medio m velocidad final 1. Van a ver. 1 al cuadrado es igual a mg a la altura 2 más un medio de la masa por la velocidad final, perdón, por la velocidad en 2 al cuadrado. Vamos cancelando términos. Masa. La masa se nos va al tiro, ¿cierto? Ya. No, pesquemos la masa. Qué brígido eso que no dependa de la masa. La velocidad en 1 igual 0. Sí. ¿Gravedad? No, pues ¿con qué se me va? A ver. Ah, no. La altura 2 es 0, ¿cierto? Altura 2. Sí, Pero mire, pero. ya dejémosla en 0. Yo lo dejaría como H2 nomás. Dejémosla como H2 nomás. ¿Le hacen caso a su profe? ¿Y por qué no 0? Dejémosla como... No, pero mira, dejémosla como H2 nomás. H2 vale 0, ¿cierto? ¿Mm? A mí me tinca para trabajar menos. Entonces, yo quiero la velocidad 2, que es la velocidad al final, ¿cierto?
Entonces me queda que GH1 menos GH2, todo esto por 2 es igual a la velocidad al final. Bueno, y todo esto en raíz. Ahí despejé al tiro velocidad al final 2. Me saltó algún paso, ¿no? Que les confunda. Entonces, raíz 2 de G por H1 menos H2. ¿Por qué lo dejé así? ¿Todo bien en el despeje de la cuestión? De la velocidad 2. ¿Pero por qué me voy a ponerle velocidad final si es velocidad 2? Ahí despejó G. Despejé velocidad 2. Eso es lo que despejé de la ecuación. Velocidad 2. Y esta cuestión la guardémosla. Dejémosla ahí. Reemplacemos con los datos de nuestra parte B. La velocidad final va a ser ¿a qué altura? H2 igual a 0, ¿por cierto? Entonces en la parte 2, H2 0. es igual a 0. Entonces la velocidad final, que es la velocidad 2, Igual a 0. no, pues, porque tenemos la Perdón. altura 1. Igual Sí. a raíz de 2 G por H1. Y es igual a raíz de 2 por 9,8 por la altura que es... Oh, la borré. Que era 11,47. 47. la voy a bajar ahí. Ok. Entonces la velocidad 2 es... Ya estas son las últimas cosas que estamos viendo con energía y la cuestión y vamos a pasar a otra cuestión totalmente distinta. 2 por 9,8 por 11, me dio 15. Prácticamente. 14,99, sí, 15. Prácticamente 15, ¿cierto? ¿15 qué? ¿Cómo que qué? Joule. No, 15 qué, po. No, es velocidad. Metros por segundo. Sí, metros por segundo, porque todo el rato Metro por segundo. hemos trabajado en el sistema internacional de unidades. Bueno, y aquí con esto que calculamos arriba podemos hacer al tiro la parte C, po. O la 3, no sé. Porque en este caso nos piden a 1 metro de altura, por cierto. La velocidad. Mm. Onda por aquí. Ya, supongamos que ahí hay 1 metro. Entonces ahí tenemos nuestro nuevo H2, po, que es 1 metro. Entonces ocupamos esto de aquí arriba que se calculamos al tiro nomás, po. ¿Para qué vamos a plantear todo este embrollo? Una vez más, si lo podemos No, realizar. reemplazo ahí nomás. Reemplazamos ahí, ¿cierto? Sí, esa es la gracia. H1, H2. Entonces, aquí nuestro H2 va a ser 1 metro. 1 metro. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a raíz de 2 por G, que es 9,8, por 11,47 menos 1, que sería 10,47 al tiro. Mm. 47. Entonces la velocidad 2 es... Aquí yo reemplazo, no, aquí. 14,32 me dio. Sí. Son 11,47, no 10,47 la altura, ¿o no?
Pero es que hay que restarle uno. Claro, porque El metro. Un metro antes. ahora estamos calculando la velocidad 2 en este punto. Y nosotros planteamos la ecuación de conservación de la energía entre dos puntos. Uno con altura 1 y otro con altura 2. ¿Cierto? Entonces llegamos a esta relación. Que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 2, la raíz de 2 por la aceleración de gravedad, por la altura en el punto 1 menos la altura en el punto 2. En la pregunta 2, la altura 2 coincidía con el 0. ¿Ok? Sin embargo, en la pregunta 3, la altura 2 es 1 metro. Nos encontramos a 1 metro desde el origen que establecimos. Entonces por eso restamos la altura 1, que era 11,47, menos la altura 2, que es 1 metro, y por eso nos da 10,47. Y eso a mí me dio... Profesor, Dígame. profe, una consulta. No tendríamos que hacer el ejercicio los 20 metros, ahí lo restamos 19, restamos 1 metro que querían 19, lo sacaríamos por el 135, y ahí nos daría el metro antes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos midiendo, tenemos 11 como 45, 47, pero esa es altura, pues no es la que cae en la bola, la que cae hacia el punto 2. Sí, disculpe, profe, es que yo también entendí de que era a 1 metro, pero tomando en cuenta la longitud. La longitud no es la altura. Ok. No. Si quieres lo hacemos... No. A un metro... Ah, que así se entendió, pues, como está en punto 1, punto 2, entonces por eso se entendió así. A 1 metro de altura. Era. Ah, ya. ¿Ok? Sí, pero no hay drama ahí. ¿Se entendió ahí, sí? Ahí Ustedes, sí, pensa- profe. ustedes pensaban que... A ver, ¿qué otro color puedo usar? Que me dijeron que el color Barney no se ve, por eso ocupo puro verde, amarillo y calipso. A mí me gusta un rosado Verde, brígido. amarillo, rojo. Blanco. Rojo, po. No, blanco fome. Como con guana, rojo. Verde, amarillo, rojo. Es que mira, ustedes pensaron que esto era 1 metro. ¿Ese color se ve bien o no? El Barney No, sí se ve. sí se ve. Magenta, profe, magenta. Le dice. Color Barney. Tiene que haber uno más chillón, a ver. Ya, pero está bien. Entonces, mire, ¿qué pasa? Analicemos un poco el asunto, po. Mire, a 1 metro de altura llego con 14,32. O sea, aquí. Y abajo llegó con 15 metros por segundo, po. O sea, más rápido. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, po. Va a ir acelerando la cuestión con gravedad hasta llegar a la velocidad máxima antes de tocar el piso. Y ahí quizás, quizás para dónde llega rodando. ¿Cachai? Que igual son más... Igual, otro asunto. ¿Cachai? Que no influye que sea un plano inclinado la cuestión. Es prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior que hicimos. En el que caía la pelota nomás así, pum, de arriba a abajo. No nos importó que se desplazara así. Solo nos importó esta altura. Ojo ahí. También raro. ¿Por qué es contraintuitivo eso? Porque esta superficie tiene roce po, en la vida real. No, pero igual. Es prácticamente lo mismo dejar caer algo rodando así plum, que dejarlo caer de arriba a abajo. Por si la superficie es lo suficientemente lisa. Oye, escucho llorar a un perro y me va a ver, pero deja cachar. ¿Se fue el profe o me quedé cabo? Sí. El perro. El perro. Menos mal era un perro. No es maltrato. No. Ya. Conservation of Energy. Continuemos con más problemas. Si así uno cacha.
haciendo ejercicio. Denle comida a ese No, perro. profe, parece mi ex. Con puros problemas. Clase de física. Puro problema. Ah, este está bueno. Ah, es que ¿sabes qué? Vivo al lado de una veterinaria. Nada que ver, el dato freak del profe. Y al lado de la veterinaria hay una carnicería. No. Venden anticuchos al lado. Sí. Carnicería china. Mm. Oye, ¿por qué estoy leyendo el problema está en brasileño? Portugués. No. La velocidad del punto A. Es que esto escribe mucho el problema, yo quiero reducirlo, ¿cachai? Ah, no, pero se me ocurrió otra cosa a mí. Ya, borremos aquí. Problema de circo. Esos motoriqueros. No, de un. Esto puede ser hasta de diseño de un parque de diversiones. Ah, dándole color la cuestión. Para que no se aburra. Tin, 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 tin. Seguimos con energía. Ya démosle este último energía ya y porque ahora tenemos que cambiar radicalmente de tema para nuestra semana 2. Y con problemas que son más de lo que estudian ustedes, pues vamos a empezar a ya hablar de mecánica de fluidos y esos asuntos líquidos, líquidos, líquidos. Ya, mira, este es el problema. Tengo aquí tin, 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 un carro. ¿Cómo se llaman eso? De la montaña rusa, ya, de la montaña rusa. Ya, y eso es. Y aquí, una altura H. Otro ingeniero me dice que a ese punto que le vamos a llamar punto 2 debe llegar a 45 kilómetros por hora para que pueda dar la vuelta del loop. ¿Desde qué altura yo tendría que tirar ese carrito? Bueno, asumiendo que no hay robos y todas esas cuestiones. Onda, si no llega a 45 kilómetros por hora aquí, no alcanza a dar esa vuelta. Entonces tiene que llegar a 45 kilómetros por hora. Entonces me pregunta, ¿y desde qué altura tengo que tirarlo? Para que llegue a ese punto a 45 kilómetros por hora. ¿Perfecto? ¿Perfecto o no perfecto? Sí. Planteamos nuestra ecuación de conservación de energía. La escribimos nomás. Energía inicial es mg. Bueno, le vamos a poner el punto 1 aquí. Punto 1. Mg h1 más un medio. Velocidad 1 al cuadrado. Mg
H2 B2 al cuadrado. Oh, ¿saben qué, chiquillos? Me olvidé de subir la clase, la anterior. Pero hoy día subo la clase anterior y la de hoy. Se los prometo. Ya. Ya, sigamos con el problema. Mm, Tengo que llegar a 45 kilómetros por hora, ¿cierto? Ya. H1 no lo conozco. Velocidad 1 al tiro. Chao. Chao, corazón. Altura 2. Po 0. Aquí estamos en el 0. Las masas se van. Aquí, esta con esta. ¿Cierto? Entonces me queda que la altura 1 tiene que ser igual. O bueno, H nomás, que es lo mismo. Tiene que ser la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2G, ¿cierto? Calza las unidades, ¿no? Así al ojo. Porque mira, el de arriba. Eso es una forma muy buena de darse cuenta si vamos bien en el problema. Si las unidades calzan, está bien. Las unidades de arriba, ¿cómo serían? Bueno, sería. Supongamos que está en metros por segundo, que no es el caso y por eso lo puse en kilómetros por hora. Pero supongamos que está en metros por segundo, es decir, en unidades de longitud dividido en unidades de tiempo. Entonces arriba tendríamos metros por segundo al cuadrado, estarían los dos al cuadrado, y abajo tendríamos por segundo al cuadrado. Ahí se miraría S con S, S con S, S con S, S con S. Entonces nos daría en metros. Entonces están bien las unidades. Estamos bien. Ya. Problema. Sigamos, pues. Todavía no sabemos la altura para que mínima para que tiene que tener esto para que llegue aquí a 45 kilómetros por hora. Nosotros sabemos que la aceleración de gravedad está en metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos conviene llevar esto, los 45 kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo. Conversión de unidades, tío. Entonces, ¿cómo convertimos 45 kilómetros por hora a metros por segundo? Está buena esa pregunta, ¿no? ¿Está buena o no? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Mucho? Una regla tres simple, pues. Un kilómetro son 1000 metros, 45 kilómetros es X. Pero ojo, y tiene que ser en segundo igual, pues. Sí, Una ahora hora segundo. tiene. Mira, yo lo que hago es así, mira. Pueden tener a ustedes ocurrirse de otras maneras. Yo aquí sé que son 45.000 metros, ¿cierto? Arriba. Sí, ¿Y abajo cuántos segundos son? son. 60. No, Mm, una hora son 600. 60 minutos. son 60 minutos, por cierto. 1600. Son, Sí, exacto, 3.000, 60 minutos son 3.600 1600 segundos. segundos, exacto. 3600 segundos. Correcto. Entonces se van ahí. Oye, mira, y es divisible. Son Sí, divisibles por 3 450. incluso. Ah, Sí, entonces me queda 450 dividido en 36. 12,5. ¿Es 12,5? Sí, Oh, bueno, ya. 12,5 metros por segundo. Facilito lo pasar unidades, ¿cierto? mm, Pero igual no era una regla de 3 simple aquí, po. Bueno, además, de hecho, mira, podemos al tiro. Ya voy a guardar este dato. Que V2 es igual a 12,5 metros por segundo. Para que cachemos una conversión importante. Perdón. Ya ahí nomás. Para pasar. 1 kilómetro por hora.
Sería 1000. Oh, ya, culiao, 1000 ya. metros por segundo. 1000 metros. No, 1000 metros Sí. por 3600 3600 segundos. segundos. Y eso es 100 dividido en 36. 10. Dividido en 36. 1 km/h es igual a. Claro. 10 dividido. 0,27. Pero podemos dejarlo así nomás igual. Bueno, sí, ¿Sí? para fines prácticos igual, po. ¿Y 1 metro por segundo cuánto sería? ¿Cuántos kilómetros por hora? Sería al revés, pues. 36 Al dividido, revés. 36 dividido por 10. ¿cierto? Kilómetros por hora. Entonces ya, bueno, y eso es 3,6, po. Sí. Entonces, ¿cachai? La unidad de metros por segundo es más. Es mayor, po, ¿cierto? Porque 1 metro por segundo equivale a. No, no, son lo mismo en realidad, po. Pero 1 metro por segundo es más que 1 km/h. Eso quería decir, po. Sí. Porque aquí lo cachamos, pues son 3,6, po. Entonces la unidad de metros por segundo igual es cuática. Ya no. Pero nadie. Para fines prácticos, quizás más útil kilómetros por hora porque la tenemos más interiorizada con el asunto de los autos y todas esas cuestiones, po. Y para distancias más largas, porque no vamos a medir. Bueno, yo avancé 8000 metros en no sé cuántos segundos cuando fui a Santiago, que son 400 kilómetros, y me conviene utilizar kilómetros por hora, po, porque yo ocupo 100 kilómetros por hora, ya me demoro 4 horas, 400 kilómetros. ¿Cuánto hora Conce? ¿Alguien sabía el dato exacto? De Santiago a Conce. Ya, pero eso chillo, era para que cachemos el tema de conversión de unidades, porque a veces eso se puede caer todo. Porque ¿qué te has puesto? Que si yo no le hubieran puesto aquí directamente el 45 aquí en la velocidad 2. No, yo creo que no. Ustedes son bio. Porque el problema, ¿cierto? Me decía que tenía que llegar a 45 kilómetros por hora. Pero estamos trabajando. G está en metros por segundo al cuadrado. Siempre sistema internacional. Ya, démosle nomás. Velocidad 2. 12,5. Todo esto al cuadrado. Dividido en 2 por 9,8. Y eso es igual a. Vamos, chiquillo. A ver, calcúlalo mientras que tengo que entregar un pedido. Bueno, machete. Profe. ¿Cuánto le dio, muchachos? 7,97. 7,94. 7,97.
Aló, 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 aló. 790 y algo. 797. 7,97. Sí. Vale, vale. Sí, 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 sí. Se escucha, se escucha. Lejos, Sí, profe, profe. se escucha. Lejos. Y ahí sí, muy fuerte. Entonces, 7,97 dijeron que dijo. Entonces, esa va a ser la altura. Ok. Ya, así para cuestiones de diseño, uno no va a poner eso, po. Pero esa era la velocidad mínima. O sea, la altura mínima para que llegue aquí a 45 kilómetros por hora. Perfect. Peso independiente de la masa. ¿Brigio eso? Que sea independiente de la masa. Es que aquí vimos que eso no. Pim, canceló. Sí, Dependería. porque por lógica, si es más liviano, va a tener menos resistencia al viento. Claro, es que ahí no estamos considerando otras cosas como la fuerza del roce. O sea, roce. No sé. ¿Cachai? El roce que tienen estas ruedas con el carril. Ese es un roce, ya tenemos. Ahí ya podemos modelarla con una. Chuta. Una fuerza de roce. Que sería la de las ruedas con los carriles. Pon otra fuerza de roce más. Que es la del viento. ¿Cachai? Entonces ahí vamos modelando todas las cuestiones. Así se trabaja nomás en física, ingeniería, ir agregándole nuevas cuestiones con los conceptos fundamentales. Nosotros ya sabemos que la fuerza de roce es mu por la normal de la cuestión. Entonces, y ahí vamos, buscamos el coeficiente roce que ya vimos, ¿cachai? Hay otra fuerza de roce que es para el aire, que eso no es mu por la normal, pues se calcula de otra manera. ¿Cómo creen que dependería la fuerza del roce del aire? Eso lo podemos calcular, chillo, es brígido. De hecho, lo voy a hacer aquí, para que finiquitemos estos asuntos de mecánica. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que es la fuerza de roce del aire? Y para que suban los videos, porque van a hacer falta para el examen final, weón. Ay, ¿hay que hacer examen final? ¿Hay que hacer examen final? No, estoy pedido yo. Te pedido. Como el colo. Profe, una consulta. Dígame. Para los que no estuvimos en la primera clase, ¿después van a dar de nuevo la clase o ya no? ¿Cómo ya de no? nuevo? ¿Todo el curso? Ya- ¿Sí? O sea, no, la clase que pasó, La Sí, anterior a esta. ¿sí? No, la clase anterior. La anterior a esta no la he subido a YouTube. Ah, ya. Pero están todas las clases en YouTube. Ah, están en YouTube. Ah, Sí. ya. Listo. Ya. Listo, ¿Cómo gracias. la encuentro? ¿Y cómo la encuentro? Ahí los compañeros. Esta es la sexta clase, ¿eh? Por si acá. Hay un enlace que subieron, está en el WhatsApp del grupo, pero no está la primera clase. Porque el primer Ah, video sí, parte diciendo usted, en la clase anterior, claro. Sí, profe. Exacto, Nos no, la nos primera. masterió la primera clase. Es que la primera clase la grabé, pero la grabé desde Zoom. Y el Zoom graba pésimo. No nos interesa la calidad de la imagen del video, profe. Ya sí creo que la tengo. Nomás. La cámara No, va de maravilla. no, pero. No, la primera clase no. Está perdida por ahí por el ciberespacio. No sé. Porque dije, no, No, ¿para qué voy a subir cosas malas? oiga, profe, pero esta es la segunda clase, porque yo la verdad me vengo integrando hoy día. Entonces quería saber No, si esta es la sexta. o sea, la copié. sexta. Sí, La sexta, ya. Me perdí harto, entonces ya, ok. sí. No, si puede, profe, suba la primera clase porque vamos a tener que dar un fin de semana completo de física. No, pero chiquillos, la primera clase era de vectores, cosas así. Ya. Era- Fin de Es que, semana. es que ahí El viernes el donde examen. Sí, profe, es que colgado lo que y pasa es faltan que las fórmulas. hubo varios, yo le dije, yo entré recién en la tercera clase, sí, y Ya. yo dije, imagino que hay unos que están entrando ahora, No, pero ahí, estamos medio colgados. tranquilidad. Pero para lo que estamos viendo ahora y para lo que vamos a ver,
la primera clase, así sinceramente, no es tan relevante. Perfecto. Ya. Y los videos que están son desde la segunda en adelante y ahí ya está todo. Oiga, profe, ¿y cuántas clases son? Es un total de 10 clases. 10 clases. Ya, Mm. esta es la sexta. Claro, son 2 semanas. Ya. ¿En qué estábamos? Ah, un roce del aire. Bueno, esto ya vimos más o menos conservación de la energía. Voy a hacer un resumen así para los que no han estado de todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, que ha sido principalmente cinemática. Vimos al principio cinemática. Luego vimos dinámica. Y ahora seguimos con dinámica, pero con la parte de energía. Que esto ya como lo último que se ve en estas cosas que se conocen como física mecánica. Bueno, y si quieren ponerle otro apellido ya, clásica. Clásica. Entonces, en cinemática aprendimos los conceptos de posición de un cuerpo, velocidad, aceleración. Que esas fueron las primeras clases. ¿Ok? En la primera clase, primera, yo le pondría clase 0. Que vimos vectores. Cómo se operan, cómo sumar vectores, descomponer vectores, etcétera, etcétera. Y bueno, después pasamos directamente. Esto no es como tan física, pues, es como más matemática lo que vimos en vectores. Pues. Era como una. Y luego pasamos a la parte física. Que vimos cinemática, vimos la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo en que ocurre estas cosas. Pues. Y cómo se relacionan entre ellas todas estas variables. Pues. Ok, onda va una partícula aquí, tururún, tururún, qué velocidad tiene al final, pero con otros conceptos, más de vector. Luego de torturarlos con eso, pasamos a una tortura más grande, que fue el concepto que fue dinámica, donde aquí vimos, si recuerdan, las leyes de Newton. Y cómo se relacionaba la aceleración con esto, que era nuestra querida ecuación m por a, ¿cierto? Y vimos también cómo se resolvían las ecuaciones de sistemas en equilibrio, etcétera, equilibrando este vector fuerza, descomponiéndolo, etcétera. Y ahora vimos el concepto de energía con energía cinética y energía potencial. Y vimos, no sé si se dieron cuenta que hemos visto problemas similares a los que vimos en cinemática, pero con este nuevo formalismo. No. Pero vimos ecuaciones similares, problemas similares a los que vimos aquí. Y de hecho podemos hacer problemas similares también a los que vimos aquí, de plano inclinado, etcétera. Pero con esto de acá se simplifica mucho más el asunto. No sé si se dieron cuenta que los problemas salen al tiro, cancelando términos, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que hemos visto hasta ahora, más o menos, hacia grandes rasgos. Cinemática, dinámica, energía. Ustedes ahí van a ver los videos ahí para que se hagan un marco general de la cuestión. Eso es lo que estoy haciendo ahora, para que no... ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces ahí se ponen su maratón de Netflix. Netflix de YouTube. Vamos a pasar ahora... No, ya démosle... Mira, vamos a tratar de hacer unos últimos ejercicios de esto de energía, conservación de la energía. Nos vamos a una pausa de 15 minutos. Y ahí comenzamos con el otro tópico, ¿ok? Voy a buscarle un ejemplo bueno de esto, de conservación de la energía, que me parece algo impresionante. La conservación de la energía, que una cantidad se conserva en el tiempo y nosotros podemos usarla. Entonces, el profesor se mete a Google
Escribe un problema en inglés. No. Tin, 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 tin. Que hay algunos que son súper clásicos del rock and roll, pues, entonces no se pueden ir sin eso. Este compadre me cae bien. Ah, pero es que no, aquí no. Aquí nos vamos al carajo. Porque no. No, eso no. ¿Un péndulo puede ser? Oh, ese es bueno, pues el péndulo. Porque ahí aplicamos nuestra querida trigonometría. Miren, el péndulo es como el santo grial de la física, se ocupa para todo. Pam, 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 pam. Ya, entonces voy a hacer primero el dibujo del péndulo. Voy a conectar primero este asunto. No, pero este péndulo está penca. Ya. Un péndulo. ¿Conocen? Están ahí. Perdón por la tardanza. Estaba buscando un ejercicio pulento para finiquitar esta. ¿Cierto? Un columpio, por ejemplo, es un péndulo. ¿Cierto? ¿Qué más ejemplo de péndulo conocen? Todos se podemos hablar. Oh, Un reloj de péndulo también. sí, lo primero que se viene a la cabeza, ¿cierto? Un buque cuánto se balancea, lo mismo. Es, por ahí va el asunto, ¿cachai? Estos movimientos se consideran movimientos periódicos. El pino del espejo. ¿El qué? El pinito ese que se cuelga en el espejo del auto. Ah, esos son. Sí, pero. Si no tiene un movimiento. Está para todos lados. Claro, estos movimientos que tienen cierta frecuencia. Los barcos, los buques, hay un instrumento que se llama clinómetro. Que ¿Cuánto? indica clinómetro, que indica Clinómetro. la inclinación de los grados que se escora el buque. Oh, Hacia babor o hacia estribor. ¿y eso es inclinación respecto a qué? Es como.
respecto a la posición horizontal que tiene el buque. Ya. Oh, qué brígido. Buen datazo. Datazo se tiró el compa. Em, ¿Cómo le puedo meter energía a esto? Pues yo quiero que vean el péndulo. Ya, bueno, este péndulo es de largo L. Tiene masa M. Y se deja desde esa altura H. Se deja caer el péndulo. ¿Cuál es la velocidad en este punto? Qué chanta ese punto. Le voy a poner con... Ese punto es cero. ¿Cuál es la velocidad ahí? ¿Por qué va a ser cero? La altura. No, po. La altura ahí no, po. O sea, la altura de ahí es cero, pero yo te pregunto por la velocidad ahí, po. Ah, ya. ¿Cachai? La velocidad inicial es cero. Claro, se deja ahí el péndulo, pum. Por ejemplo, cuando Ah, tú agarras a alguien en un columpio, lo estiras hacia atrás, la velocidad cuando va aquí, po, al medio, pum, respecto al horizontal, no es cero, po. Va, de hecho, va con una velocidad no, máxima, po, ¿cierto? ahí debería ser máximo. Claro, después empieza a Porque desacelerar. va al otro lado, Esa- empieza a desacelerar. Exacto. Ya, ya. Esto modelémoslo como un columpio. Me encantan los péndulos. Ya, sí. Es un columpio. ¿Ok? Ya, supongamos que la masa. Ya estamos columpiando a mi suegra. De nuevo. 100 kilogramos. Así que Tu suegra está en Zoom por si acaso. Kilogramos. la longitud del péndulo. O sea, del columpio, ya pongámosle uno. ¿Cuánto puede ser? 2 metros. Está bien 2 metros, ¿cierto? Y el ángulo de inclinación que le la tiro, dejémosla en 45 grados. ¿A qué velocidad pasa mi suegra por ahí? Igual es grande 2 metros No, está bien. Está bien, pues, profe. Sí, por ahí. Una puerta tiene 2 metros de altura. Pues, Sí, un está bien. columpio más o menos igual. Sí, ¿cierto? Mm. ¿A qué velocidad pasa mi suegra por ahí? Ojo, que a mí me dan solamente el largo del... ¡Pum! Tengo que calcular esa H. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Está Ahí, peludo. pues, eso. Está peludo. Está peludo, ¿no? ¿Cuánto le puso la masa ahí, profe? 100 kilogramos, porque es mi suegra. 100 kilogramos. Ujú. Dígale que mire sus clases en YouTube. Ya pues chiquillos, calculemos la altura. Que eso es lo más complicado del problema. En este caso. ¿Y el ángulo? 45 grados. 45. La altura. ¿Cómo se le ocurre, chiquillo? Un problema de la vida real. Todos columpiamos a la suegra. ¿Alguna vez? ¿Quién no lo ha hecho? El que no lo hizo no tuvo infancia. L por seno de 40. Yo creo que sería con pura trigonometría ahí, pues.
¿Cómo es la altura de este? ¿A qué altura se encuentra la suegra en ese instante en que yo la suelto? ¿Les doy una ayuda o no? ¿O necesitan ayuda? Una pista. Perdón. Todo esto también mide L, ¿cierto? Sí. Ya, la única pista que les puedo dar. Insisto, chiquillos. Los problemas, lo complicado, a veces no es la física. A veces ni siquiera. Lo complicado es la geometría de los problemas. La geometría maldita. Siempre nos complica la vida. Por eso en la segunda parte, eso de Newton que vimos, de componer vectores, eso es pura geometría, po. Por eso Newton es tan brígido. Ya, chiquillos, sigamos. Para que nos vayamos a la pausa. Esto me diría. ¿Cuánto me diría esto entonces? L menos H. Coseno. L menos H. ¿Cierto? L menos H. Entonces ahí ya tenemos, mira, pum, tenemos el triangulito y tenemos dos lados, pum. ¿Qué pasó ahí? Oh, compadre, tranquilo, si tampoco es fin de mundo. Ya. Entonces ahí, coseno del ángulo, ¿cómo sería? El adyacente, L menos H, dividido la hipotenusa, que es L. Pero yo necesito saber H, el espejo H. Eso implica que coseno de teta, L coseno de teta le voy a poner, es igual a L menos H. Entonces la altura es L factor de 1 menos coseno de teta. ¿Cacharon ese paso, no? Ya, ¿No lo podría repetir? Sí, lo voy a hacerlo paso a paso. Paso a paso. Ya, mira. Llegamos a esa conclusión trigonométrica. Ya. Despejamos, pasamos la L multiplicando. Llegamos a esto. La H la voy a pasar para el otro lado, la voy a dejar positiva. Entonces baja H es igual a L menos L coseno de teta. Entonces ahí, pum, factorizo por L. Esa H parece una L, pero no es una L, es una H. Es igual a L factor de 1 menos coseno de teta. Y esa sería nuestra altura. Y ojo que ahí, pum, generalizamos el tiro, la altura en cualquier parte del péndulo dependiendo de un ángulo. ¿Cachai? En cualquier parte yo podría calcular la altura del péndulo con esa formulita. Y para pura trigonometría. ¿Cachai? Eso no es, ¿qué tiene de física eso? Nada, eso es matemática. Ahora viene la física. Porque necesitamos calcular la velocidad. En 2. Cuando va por el medio. ¿A qué velocidad pasa? Bueno, yo la dejo caer, ¿cierto? Que no es lo mismo que... Ya... No es lo mismo que empujarla. Sí. Entonces yo levanto a la suegra y la suelto nomás. Y pasa rajada por ahí. Y aquí está lleno de cocodrilos aquí abajo. Entonces, ¿a qué velocidad? Habría que aplicar la ley de conservación de la energía. Eso. Ya. Aplicamos la ley de conservación de la energía. Entonces, vamos a llamar a... Bueno, este punto 2 y aquí 1. Entonces, la energía potencial en 1, que es mg por la altura 1, que está aquí, más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado es igual a 1/2 de la masa. ¿Por qué lo escribí al revés? No importa, puro en real en la cabeza. H2.
Perfecto. Cancelemos términos. Altura 2. ¿Cuánto es? Vamos, muchachos. Con este ejercicio nos vamos a una pausa comercial y volvemos en 15 minutos. Altura 2 sería 0. La altura 2, 0, ¿cierto? Altura 2, 0. Velocidad 1. Velocidad 1, 0. 0. Perfecto. ¿Qué buscamos? ¿A qué velocidad pasa por ahí la suegra? Ojo, mira, se me cancela también las masas. De Con nuevo. masa. Sí. Porque a menos que vaya comiéndose una chorrillana en el columpio, no. Entonces la velocidad 2 es igual a raíz de 2g por h. H1, ¿cierto? Bueno, y h lo tenemos acá, pues. Reemplazamos el h ahí. Raíz de 2g por L por 1 menos coseno del ángulo. A ver, profe, no entendí por qué se cancelan esas que quedaron en 0. ¿Ok? Mira. Aplicamos la conservación de la energía, ¿cierto? Hasta aquí plantear la ecuación lo maneja. La energía tiene que ser lo mismo. La energía total en 1 tiene que ser igual a la energía total en 2. Esta es la energía potencial, esta es la energía cinética. Entonces, la energía cinética en el punto 1, que es aquí, antes de lanzar, no lanzar, dejar caer a la masa, es 0, porque ahí no tiene velocidad. Esto es un columpio. Tú cuando levantas el columpio, no tiene velocidad antes de soltarlo, ¿cierto? Entonces la velocidad inicial es 0. Que es este término que cancelamos aquí. Pum, 0, 0. Luego, toda esta energía en ese punto 1 tiene que ser igual a la energía en el punto 2. Excelente. Y en el punto 2, la altura es 0. Entonces por eso todo este término aquí, pum, se va a 0. ¿Ok? Luego despejamos la velocidad 2 de los términos que nos quedó. Y digamos que es raíz de 2g por h1. Y h1 lo habíamos calculado anteriormente trigonométricamente. Que en realidad era lo más complicado del problema, calcular h. Y a veces, siempre generalmente eso. Entonces reemplazamos con los datos, pues. Miren, de nuevo, no depende de la masa, ¿no? Así que no importa qué tan guatona sea mi suegra. Depende solamente de la longitud del péndulo, de la aceleración de gravedad y del ángulo de inclinación. De eso va a depender la velocidad esta. ¿Cuánto era el largo? 2 metros. Y el ángulo 45 grados. Entonces esto es raíz de 2 por 9,8 por el largo que son 2 metros. 1 por 1 menos coseno de 45 grados. Entonces, la velocidad 2. Mi compañero con calculadora. No, ya no. 2 por 9,8 por 2. Puse W. 2 por 1 menos coseno de 45 grados. Profe me dio 8.1
1-1. Vamos a ver. No, a mí me dio 3,38. Metros por segundo, la unidad. Entonces me dio que pasa a 3, y eso en kilómetros por hora, ¿cómo lo pasábamos? Dividíamos por 3,6, ¿o no? Tarea para la casa. Yo de ahí, así al ojo, aproximadamente pasa 1 kilómetro por hora. Y ese sería el problema del columpio. Ese problema le vamos a poner columpiando a la suegra. ¿Ok? Entonces hasta aquí llegamos con la parte de mecánica. De física mecánica de Newton. Vimos problemas de energía, etcétera, etcétera. Y... Es que la pizarrita, profe. Sí, la voy a bajar aquí y nos vamos a una pausa ahora de 15 minutos, ¿ok? ¿Dónde les dejo la pizarra por aquí? Una pausita hace bien, po. Es que es mucho 3 horas de clase, yo nunca... Deberían haber sido estándar de 45, ¿no? Una cuestión así... Ya.